Hola, en este video vamos a hablar un poco sobre tres temas, los cuales son servidumbre, usufructo y las obligaciones. Para conocer un poco sobre estos temas, vamos a necesitar de la ayuda de mis tres compañeros, Otoniel Díaz, Laura Pineda y Brenda Mejía. Pero, ¿por qué es importante conocer acerca de esto? Pues la importancia recae en algo muy sencillo, recae en el conocimiento. Sí, en el conocimiento, ya que estos tres temas nos brindan mucha información en el ámbito jurídico, información que evidentemente será de mucha importancia para nosotros en el desarrollo de nuestra carrera de Derecho. Voy a empezar con el tema de la servidumbre. Para dar definición doctrinaria me basé en el libro Manual de Derecho Civil, de la autora Alfonso Aldraña, que dice que la certidumbre es un derecho real permanente al dueño de un fondo sobre otro fondo ajeno, porque el que puede exigir el del dueño de este puede que sufra una utilización de su fondo de algún modo, por otra persona que no sea el dueño de ella. Y también la definición legal la podemos encontrar en nuestro artículo 822, que define la servidumbre. Se le puede llamar de dos formas, ya sea servidumbre predial o simplemente servidumbre. Dice que es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. Esto quiere decir que alguien que esté utilizando, alguien puede utilizar nuestros cosas, como se llama el predio, se debe hacer alusión a lo que es una finca, un terreno, etcétera, que utilice ya sea un camino o que utilice cableado, tuberías sobre nuestra propiedad. Esto se le llama servidumbre, según los partidos de las definiciones, que tiene utilidad. Y para entender también a lo que es esto de la servidumbre, voy a hacer mención de lo que es dos conceptos bien básicos para entenderlo, ya que a lo largo de la explicación se toma mucho esto. Y para ello vamos a partir del artículo 823 de nuestro Código Civil, que dice que se llama predio sirviente el que sufre el gravamen y predio dominante el que reporta la utilidad. En esto me voy a basar en un dibujo que hice, a ver si se nota bien, que digamos de aquí, es el predio dominante, pero este es el predio sirviente, porque, pero este predio para llegar aquí, ya sea este dueño para llegar aquí, necesita la utilidad de entonces se le puede abrir un camino por aquí para que pase y vaya allá. Este pedazo de aquí se le llama servidumbre, por lo tanto el predio sirviente sufre esta utilización por el predio dominante. Bueno, partiendo de ahí, lo vamos a enfocar ahora en las características. Una de ellas que están bien ligadas es la característica indivisible e inseparable. Estas son como que las indivisibles, porque si el predio sirviente se divide, pues en cada una de sus porciones tiene que tolerar en la parte que le corresponde. Y de igual manera, si se divide el predio dominante, pues cada propietario de puede usar por entero, por lo cual la servidumbre no tiene que alterar ni agravarla. Esto lo podemos encontrar en el artículo 1395, inciso 2. Esto alude que es indivisible porque si el predio sirviente, digamos, vende una parte de su terreno, pero la servidumbre siempre está allí, en la parte que vendió está un pedazo de la servidumbre, ya sea un camino, entonces esa servidumbre siempre va a estar ahí. Entonces el nuevo dueño
va a tener que tolerar esa servidumbre. Y de igual manera, si el predio dominante vende una porción y esa porción incluye servidumbre, entonces esa servidumbre siempre va a estar ahí y el dueño la va a gozar, el nuevo dueño del dominante. Y también otra característica es la constitucional. Dice que la servidumbre se crea por, ya este es como que se crea como un documento o por cómo se crea, algo así, que decir constitucional. Porque este dice que se crea por un medio, un negocio jurídico, ya sea un contrato, un acuerdo entre las partes, ya sea cambio de precio, gratuito, verbal o escrito. Este, y esto lo podemos encontrar en el artículo 671 de nuestro Código Civil. Y ahora vamos a cómo se clasifican. Las servidumbres se clasifican por razón de sujeto. Como ya lo dije, los sujetos que aquí se hace mención es el sujeto dominante y el sujeto sirviente. A esto se llama predio dominante o predio sirviente. El sujeto predio dominante, para él la servidumbre es activa. Y para la otra, el predio sirviente, la servidumbre es pasiva. Porque este no hace, sí puede ser utilización, pero al que le sirve más o le conviene es al predio dominante. Y también tenemos otra característica por su origen. En su origen podemos encontrar servidumbre legal, servidumbre voluntaria y servidumbre natural. Dice que las servidumbres legales, como bien lo dice, son impuestas por las leyes, ya sea que un desagüe, un acueducto quiere decir unas tuberías que pasan por ya sea el terreno ajeno, el cableado eléctrico, como la finca está bien cerrado por todos lados, necesita de esa inservidumbre y lo podemos encontrar en nuestro artículo 840 de nuestro Código Civil. Y otra servidumbre voluntaria. Estas son las constituidas ya sean por un hecho del hombre o también puede ser ya sea por también que un juez lo pida. Se le puede llamar servidumbre voluntaria. Y esto lo podemos encontrar también en el artículo 881, inciso 2 de nuestro Código Civil. Y la servidumbre natural, esta hace alusión a que se debe de respetar, porque, por un ejemplo, y es que si digamos que un río empieza en un predio o ya sea un terreno ajeno y va a desembocar en otro o pasa por otro, no puede poner lo que sean tubos a aguas sucias ahí. El predio sirviente no puede hacer esto porque el agua sucia le va a llegar al otro. Por lo tanto, el predio dominante tiene derecho de adquirir agua de ese río que pase por él. Y también el predio sirviente no puede poner muros o pared para que impida que el agua llegue al predio dominante. Y por lo cual, de igual manera, el predio dominante no puede agravar lo que es la servidumbre de esa agua. Y esto lo podemos encontrar en el artículo 834 de nuestro Código Civil. Ahora, otra de las características es por su ejerción. Ejerción la podemos encontrar continua o descontinua. Dice en nuestro artículo 824 de nuestro Código Civil que las servidumbres continuas se ejercen o se ejercen continuamente sin necesidad de un hecho actual del hombre, como la servidumbre de acueducto. El acueducto sabemos que como ya lo había dicho antes, son tubos que pasa el agua por ahí, pues que lo pueden poner un canal artificial que donde pasa el agua, que pertenece al predio dominante, ya sean tubos que trasladen el agua por conducto que no es propiedad del dueño del residente del agua. Este es continuo porque no tiene, o sea, el agua, para que pase el agua no tiene como que ir a jalarla ni nada, sino que es por acueducto, sino que por tubo. Aquí no hace, como dice el artículo, no hace mención de que es un hecho que no ejerce el hombre.
Ahora discontinua, la discontinua es sí lo contrario. Aquí sí entra que el hombre hace uso de él. Este, por eso se llama discontinua, no todo el tiempo. La que se ejerce, dice, intervalos o menos largos de tiempo y supone un hecho actual del hombre, por lo cual es la de tránsito, o ya pues llámese ir a jalar agua a un pozo. Entonces esta es discontinua. Y tenemos otra clasificación por la notoriedad de su existencia. Esta ya sea porque se noten pues que hay una servidumbre, ya sean, esta se le llama aparentes o inaparentes. Las aparentes son estas que están a la simple vista señaladas, ya sea cuando hay un portón, un puente, lo que sea, un cableado. Entonces esta se mira que hay ¿cómo se llama? Una inservidumbre. Esta lo podemos encontrar en el artículo 825 de nuestro Código Civil. Son inaparentes. Esto es el contrario. Ya estas son las que ya no se pueden ver. Servidumbre como lo que son acueductos, ya sean los tubos están subterráneos, o sea, están por la tierra, entonces esta servidumbre no se puede ver. Y esto lo podemos encontrar en el artículo 825, inciso 2 de nuestro Código Civil. Y la otra característica son, la otra clasificación, perdón, es por su contenido. Por su contenido, quiere decir que son aquellas que para que su ejerción se requiere un acto del dueño del predio dominante. O sea que si más que todo favorece al predio sirviente, porque si el predio sirviente quiere, digamos, impavimentar la calle que se le llama servidumbre o el callejón, el otro predio dominante está como que obligado a ayudarle a que ésta se mejore, o ya sea si quiere poner un portón, le tiene que ayudar, y ya sean, ya el otro término, inservidumbres negativas, son aquellas, dice, que obligan a que conlleve el servidumbre, o sea, que no haga cosas que alteren las inservidumbres como cerrarla, ya sea cerrar un portón o poner un muro para que no exista. Entonces aquí se limita a que el dueño de la misma finca haga, haga una obra, ya sea construir un puente, un muro, para que se cierre el camino, o ya sean otras cuestiones. Y ahora vamos con por qué razones se extingue la servidumbre. Y es que nuestro artículo 887, tiene 5 literales porque se extingue. La primera dice que es la resolución del derecho de la que la ha constituido. Este se refiere más que todo cuando la servidumbre está condicionada. Un ejemplo sería de que Juan tiene el camino para pasar a la vía pública es un puente, pero viene una tormenta y bota el puente, entonces Pedro le accede un camino en el terreno de él para que éste pase, pero Pedro le dice que esa servidumbre o el paso que él tiene se le va a terminar hasta que reconstruyan el puente. Y también tenemos lo que es la otra literal número 2. Dice por la llegada del día o de las condiciones se ha establecido de una o de otro modo. Esto también es algo similar, como ya lo había dicho, de las condiciones que ponen un límite de tiempo, que 5, 3 años, y hasta que se acabe el límite, pues hasta ahí se termina lo que es la servidumbre. Y la número 3 tenemos por la confusión, o sea, la reunión perfecta e irrevocable de ambos predominios en un solo mismo dueño. Este es que ya saben, para que haya una servidumbre, tiene que haber dos diferentes dueños. Y en este caso, se termina si solo termina siendo un dueño los dos terrenos o los dos predios. Este,
esto más que todo se da cuando son en familia, porque, o sea, si yo tengo un terreno, digamos, pero mi papá tiene otro, pero él me cede la servidumbre a mí, él es el predio sirviente y yo el predio dominante, pero cuando él muere, me hereda a mí ese predio, entonces yo me convierto en dueño de los dos predios, entonces la servidumbre desaparece porque desaparece el otro dueño. Y ahora el literal 4 dice por la renuncia del dueño del predio dominante. Aquí está más que claro. Cuando el predio dominante, o sea, el que lo utiliza, desea ya no, ajá, de no utilizarlo, entonces ya, o sea, ahí se termina por renuncia. Y el literal número 5 dice que por haber de gozar durante 10 años. Y aquí define las servidumbres continua y discontinua. Las continuas dice que estas aparecen por ejecución contrarias a la servidumbre. Y la discontinua dice que empieza a correr el tiempo cuando, cuando deja de gozarse. O sea, la discontinua sabemos que es cuando el hombre actúa. En este caso, si usted tiene un paso, una servidumbre de paso y deja de utilizarla, entonces se le cuenta desde ahí entonces el tiempo a 10 años y al pasar el tiempo usted pierde la servidumbre. Eso sería todo. Este día yo les voy a hablar sobre el tema del usufructo. Mi nombre es Laura Pineda, vamos a empezar. Para empezar tenemos que saber que el usufructo proviene del latín usufructus y este es la utilidad o provecho que se le saca o que se le obtiene a una cosa. Por ejemplo, el usufructo que se le otorga al negocio es muy importante y muy grande, entonces la mayoría de las personas están interesadas en participar en él. Que el usufructo es el derecho que se obtiene a disfrutar de los bienes ajenos, pero con la obligación de conservarlo. Esto quiere decir que el usufructo posee el bien en cuestión y tiene la posesión de este, más sin embargo puede utilizar y obtener sus frutos, etc., pero no es dueño a la exactitud de la cosa, no es el propietario. Temporal del dominio sobre una propiedad. Lo que podemos decir que ya su dueño no puede aprovecharla, pero mientras el derecho a obtener la utilidad del mismo pertenece al usufructuario. Esto quiere decir de que a pesar de que el dueño no pueda aprovecharlo, y aunque sea él el propietario, pasa el derecho de la utilidad de todo lo que se produzca al usufructuario. Dicho en otras palabras, el beneficio como tal del propietario tendrá lugar en el futuro, cuando acabe el usufructo, o sea, cuando se vence el plazo desde el momento en que se lo está cediendo al usufructuario. De usufructo. Se puede distinguir entre el usufructo simple, cuando lo disfruta una única persona, y el usufructo múltiple, la propiedad es disfrutada por varias personas que gozan de la utilidad de este. Obtener del usufructo es la parcial y el usufructo total. La parcial es cuando solo pueden acceder a una parte o disfrutar de una parte nada más de lo que es el bien. En cambio, la total es cuando se disfruta totalmente de lo que proporcione ese bien. El usufructuario goza de esto. Legal, este puede ser impuesto por la ley, o existe también el usufructo voluntario. Se desarrolla a partir de un acto de voluntad, testamento o contrato bilateral. Podemos encontrar su base legal en el Código Civil, la encontramos en el artículo 769. Características, las cuales voy a mencionar a continuación. La primera es el derecho al goce. ¿Por qué es esta? Porque comprende el uso y goce de la cosa. Tenemos como segunda característica que es un derecho real, ya que esta porque se ejerce sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Tenemos como tercera característica que es un derecho de goce completo, porque permite gozar de todos los frutos naturales y civiles que ofrece esa cosa. El 171 nos dice que el usufructo se puede construir de varios modos. En el primer inciso podemos encontrar que es por la ley, como ya se los había planteado, como del padre o la madre de familia sobre ciertos beneficios del hijo. Se puede construir o constituir de varios modos. Tenemos en el artículo 771, lo podemos encontrar en el Código Civil. En el primer inciso se puede encontrar que es por la ley, que ya se los había planteado, como el del padre, como el de la madre de familia sobre ciertos bienes del hijo.
171 del Código Civil, encontramos también cómo se puede constituir de varios modos lo que es el usufructo. En el primer inciso de uno de los que ya les platiqué anteriormente, que era por la ley, como el del padre de familia, como el de la madre, sobre ciertos bienes del hijo. Tenemos el inciso 2, que es por testamento, que también ya se los había mencionado, el inciso 3 por donación, venta u otros actos vivos, y en el último inciso, en el cuarto, se puede también adquirir el usufructo por prescripción del usufructo. Tenemos que comenzar con la primera, que es el derecho de goce, porque sabemos que comprende el uso y el goce de las cosas. Tenemos como segunda característica que es un derecho real, porque ejerce sobre una cosa sin respecto a determinación de persona, del carácter real del derecho. Cuando hablamos de esto del usufructo, se desprenden diversas consecuencias, las cuales, como la que es posible defender mediante características. Una de ellas es el derecho al goce, porque sabemos que comprende el uso y el goce de las cosas. Tenemos como segunda característica que es un derecho real, ya que eso ejerce, como se ha dicho, el uso y el goce de las cosas, y también sin respecto a determinación de persona. Tenemos que saber que del carácter real del derecho del usufructo se desprenden diversas consecuencias, como la de que es posible defenderlo mediante la acción reivindicatoria. Si se recae como inmuebles, pueden llegar a usarse las acciones posesorias ante la perturbación de es una limitación del dominio, pues impide al titular el ejercicio del uso y del goce del producto de la cosa. Otra de las características es un derecho temporal, ya que este se cumple mediante el hecho de que el dueño oficial, el propietario, le cede este uso al usufructuario, pero este tiene un lapso, entonces por eso se dice que es temporal. También es un derecho intransmisible por testamento o habitestato, ya que este no se puede dejar como el uso usufructuario, o sea, como un usufructuario a otra persona por testamento aunque muera, sino que llega hasta el punto de vida o hasta que se vence el lapso. También tenemos que es un derecho sobre una cosa ajena, ya que obviamente se sabe que tiene un propietario y que solo este está ajena, ya que obviamente se sabe que tiene un propietario y que solo este está haciendo uso de este por un tiempo determinado, como ya he explicado. Se puede extinguir. Podemos encontrar en el Código Civil su respaldo jurídico, puede extinguir. Su base legal la podemos encontrar entre el artículo 807 al 810. ¿De qué nos habla en estos artículos? Bueno, una de las formas en que esta se puede extinguir es que se cumple el plazo en el que se había previsto que el dueño se despojara de él para que el usufructuario hiciera uso de este. Otra de las formas en que se puede extinguir es que en el plazo que está durando la serie se puede extinguir de diferentes formas. Tenemos su base legal donde podemos encontrar esto en el Código Civil desde el 807 al artículo 810. ¿Pero qué nos habla en todo esto? Bueno, en la primera forma de cómo se extingue podemos encontrar su base legal donde podemos encontrar más descrito perfectamente esta situación en el Código Civil del artículo 807 al 810. ¿Pero qué nos dicen estos artículos? Bueno, nos habla de que se extingue de diferentes maneras. La primera es que se vence el plazo en el que fue cedida este derecho del uso de la cosa en cuestión. Tenemos la siguiente forma, que es si en el plazo muere la persona, o sea el usufructuario, pues hasta ahí llega lo que era el plazo o se extingue el derecho del usufructo. Una forma en que se extingue este derecho es cuando se da la destrucción completa de la cosa a la cual se le está haciendo uso o que el dueño pasó al usufructuario. Continuando con la temática, tenemos lo que son las obligaciones. Bueno, las obligaciones veremos diversos aspectos de ellas, como es su concepción, sus características, su clasificación y cómo ésta se extingue. En la concepción doctrinal, en términos general, tenemos que las obligaciones pues es un vínculo entre dos o más personas, dependiendo la constitución de nuestro país, ¿verdad? Y los requisitos que ésta requiera. Tenemos también de que
tienen un carácter civil, y las obligaciones de carácter civil pues es el cumplimiento de cualquier sanción que es otorgada. En general, pues este está respaldado en nuestro sistema jurídico, en nuestro Código Civil, específicamente en el artículo 1308, donde dice que las obligaciones nacen de los contratos, cuaxicontratos, de los delitos, cuaxidelitos, faltas hacia la ley. Y bueno, sabemos de dónde nacen, de los contratos. ¿Y qué serán los contratos? Bueno, en el artículo 1309 nos dice que los contratos son un convenio entre dos o más personas. Entonces ya sabemos que es un contrato, es un convenio, un acuerdo entre dos o más personas. Y de ahí viene lo que son las obligaciones. Como ya teniendo claro su definición, tenemos lo que son diversas características que hacen únicas a estas obligaciones. Y una de ellas es el compromiso de adquisición que tiene, la finalidad de protección y el consentimiento de las personas involucradas. Esas son algunas características como principales. También tiene 3 objetivos o 3 finalidades, y que consisten en estar el sujeto, el objeto y la causa. Estas están inmersas dentro de las obligaciones, ¿no? Y son sumamente importantes. También existe una sanción o una falta, porque estas obligaciones pues tienen un lapso de tiempo determinado, y al no cumplir este lapso de tiempo determinado o no respetarlo, pues incumben a una sanción. Y esto lo dice el artículo 1356, que existe un plazo determinado para exigir pues el cumplimiento de esta obligación. Pasando de esto, tenemos la clasificación de las obligaciones. Se pueden clasificar de acuerdo al sujeto, al objeto y a la causa que éstas obtengan, ¿verdad? En el artículo 1341 tenemos las obligaciones de carácter civil y meramente natural. En el artículo 1344 tenemos las obligaciones condicionadas, o sea que existe una condición a futuro para que ésta se pueda dar. Entonces en el artículo 1365 tenemos las obligaciones a plazo. Como ya les explicaba, existe un determinado tiempo para que ésta se cumpla, y la exigencia de estas no puede ser antes de este tiempo determinado, sino requeriría a una sanción. También existen las obligaciones, la extinción de las obligaciones, les hablaré un poco de estas. La extinción de las obligaciones se da en el artículo 1438 de nuestro Código Civil, donde dice que esta se extingue a base de un convenio entre dos o más personas que estén de acuerdo al cumplimiento de los siguientes requisitos. En ella pues existen 9 numerales. Estos 9 numerales pues te dan la opción de cualquier alternativa para que esta obligación pues se quite, se termine. Entonces uno de ellos es pues la solución o pago en efectivo, pues se cancela, se extingue la obligación. También la pérdida de un objeto, al no haber un vínculo entre esta y que éste acuda a una obligación, pues se termina de igual forma. La compensación, pues una compensación, pues igual se termina. En conclusión, pues ahí hay 9 requisitos, los cuales te dicen pues ¿por qué manera se debe extinguir una obligación? En el artículo 1438. En conclusión, tenemos de que las obligaciones pues es un vínculo entre dos o más personas para llegar a un acuerdo, y esta debe ser de cumplimiento pues obligatorio, ya que has firmado un convenio. Gracias. Ya habiendo escuchado a mis compañeros, podemos afirmar que servidumbre es la denominación de un tipo de derecho real que limita el dominio de un predio denominado fundo sirviente a favor del otro llamado fundo dominante, ya que las servidumbres son inseparables del predio al que pertenecen y tampoco pueden ser hipotecadas de forma independiente al mismo y por su indivisibilidad. Usufructo es el derecho por el que una persona puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus beneficios con la única obligación de conservarlos y mantenerlos como si fueran propios. Además de ello, también podemos decir que las obligaciones son el vínculo jurídico por el que la parte deudora y acreedora quedan ligadas, ya que la parte deudora debe de crear una prestación del objeto de la obligación. Cada uno de estos temas nos muestran diferentes enfoques del derecho, desde las personas que servían a otras hasta la responsabilidad de cuidar un bien. Todo esto abriendo nuestras expectativas al mundo del derecho, que recién iniciamos a conocer.
Gracias por su atención. Like a bird on a tree, I'm just sitting here